Hola, vamos a hablar de la importancia de la mascarilla en, en la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus o SARS coronavirus número 2. Primero recordemos las manifestaciones. Es que esta es una enfermedad que puede ser muy grave. Generalmente se presenta como fiebre y tos, malestar intenso. Ese es el cuadro típico, aunque sabemos que niños y jóvenes suelen tener cuadros muy leves o ser completamente asintomáticos. Eso es común, aunque es menos común en el adulto y en la persona de edad avanzada. También se han descrito cuadros como diarrea, pérdida del sentido del gusto, pero lo que preocupa sobre todo es la disnea y la neumonía. La disnea es lo que nosotros conocemos como falta de aire para respirar, dificultad para respirar, y la neumonía extensa, como ven en esa radiografía. Esa radiografía muestra los pulmones blancos. Los pulmones normalmente deben ser de la densidad del aire, como se ve afuera de la radiografía, deben ser negros. Aquí, sin embargo, están blancos porque se están llenos de líquido. De hecho, eso es ocasionado por lo que se conoce la tormenta de citocinas. Lo que te pone grave no es propiamente nada más el virus, sino tu propia inmunidad que se disregula, se pierde, digamos, en el camino y empieza a atacarte a ti mismo. Y los pulmones se inflaman, se escapa el líquido y te llenas de líquido y eso es lo que dificulta la respiración. Pero también, puesto que el virus se une a un receptor que está no solamente en los pulmones, sino en vasos sanguíneos, en riñones, en muchas partes, suele causar lo que se llama una coagulopatía o trombos, coágulos dentro de los vasos sanguíneos que pueden matar pedazos del pulmón o presentarse como infartos, embolias cerebrales. Es una enfermedad compleja. Ustedes habrán visto casi seguramente o les ha llegado más de alguna vez un mensaje a su WhatsApp de que están los científicos equivocados, que los clínicos están equivocados, que esto no es una neumonía, que esto es un problema nada más de la coagulación y que si tocas aspirina, que si tomas aspirina. No, desde luego que es un problema de una neumonía. Si ustedes ven la tomografía, por ejemplo, les voy a mostrar esta tomografía, donde en la base de los pulmones, ustedes aquí en la tomografía pueden ver la sombra del corazón arriba y parcialmente la del hígado. Es como si fuera una persona cortada con un serrucho. Eh, Van a ver la base de los pulmones, que debe ser negra, está tomada por líquido, por algo blanco, que es la inflamación, como lo ven ahí en la tomografía. Esto desde luego que es una neumonía, claro que es una neumonía. Ahora, que es una enfermedad compleja que puede dar otros problemas como alteraciones de la coagulación, puede dar insuficiencia renal, pues sí, desde luego, pero ¿de qué es una neumonía? Es una neumonía y es el principal problema clínico. ¿En qué se parece a la influenza? En algunas cosas, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los mecanismos de transmisión, pero en algunas de las cosas que se parece a la influenza es que responde, digamos, al distanciamiento social en el caso de las pandemias. Y eso se conoce desde 1918. Les voy a mostrar una gráfica de, que es clásica de dos ciudades en Estados Unidos. Una, por un lado, Filadelfia, que no hizo distanciamiento social, no hizo cuarentena, y por otro lado, San Luis, que sí lo hizo. En Filadelfia hubo una presentación explosiva, colapsó la sociedad, colapsaron los hospitales, y San Luis lo tuvo mucho más manejable. Y es lo que se hace todavía. Lo que se hizo en México, por ejemplo, el decreto presidencial de marzo 23, que se establecía el distanciamiento social y la cuarentena, ha sido muy duro, ha sido muy pesado, pero no dudemos que de algo ha servido, desde luego, y ha evitado enfermedad y muerte. Eso es lo que se ha hecho tradicionalmente y en eso se parece a la influenza. De hecho, cuando todo esto empezó por ahí de enero, conocíamos como mecanismos de transmisión de la enfermedad primero el contacto directo e indirecto, igual que en la influenza, que es cuando tú tocas una superficie, por ejemplo, está ahí el virus, luego te inoculas en los ojos, la nariz, la boca, es lo que se llama el contacto indirecto, o directo cuando, digamos, en un beso te dejan sembrado el virus, o los mecanismos de gotas a corta distancia, a menos de metro y medio. Cuando estás hablando, tosiendo,
lanzas grandes gotitas, digo grandes relativamente, de saliva que se van al aire y tú estás en el camino, pues las recibes cuando estás platicando, digamos, con una persona. Por eso se conoce como la sana distancia más de 1,5 metros. Y eso hemos considerado generalmente para la influenza. Sin embargo, estamos entendiendo que para COVID-19 es mucho más importante, y vamos a mostrar ahorita algunas de las evidencias, los aerosoles. Los aerosoles se consideran poco importantes en general para la influenza. Pero aquí estamos aprendiendo su valor y les voy a mostrar 3 estudios en donde se ha deducido la importancia de los aerosoles y secundariamente con eso la importancia de usar una mascarilla. Porque los aerosoles son gotas mucho más pequeñas que cuando tú estás hablando, tosiendo, no son las que se van al suelo, sino que se van al aire, sobre todo en lugares cerrados. No en parques, no en la calle, donde se pierden, se dispersan, pero cuando estás en un lugar cerrado, se queda en el aire y entonces lo empiezas a respirar. Y si respiras el suficiente de ese aire, es como que el veneno está en la dosis. Si respiras lo suficiente, vas a adquirir suficientes virus y te vas a enfermar. Y ese es el efecto interior sin ventilación. Está muy bien descrito en una publicación de Emerging Infectious Diseases, que es el órgano oficial de los Centros para el Control de las Enfermedades en Estados Unidos. Ellos, los autores que publican allí el estudio de un brote de un edificio de 19 pisos, en donde en los pisos alrededor del 8, 9 al 11 está un call center. Y ahí hay un brote en el edificio, pero prácticamente todos, o la gran mayoría, muy pocos, están fuera del piso 11. O sea, casi todos están en el piso 11, como lo van a ver en la imagen de la propia publicación. Los que están en azul son los que se enfermaron. Las personas que estaban en un área en específico, en la mitad del piso 11, son las que enfermaron. Las que estaban en la otra mitad casi no enfermaron. Pero no solo eso, los que estaban en el piso, como van a ver en la siguiente imagen, ahí en azul son los del piso 11. Los del piso 10 eran nada más 3, estaban en amarillo, y los del piso 9 era uno solo, estaba en verde. Pero además, en el resto del edificio, aquí van a ver la descripción del brote, se los voy a relatar. En el resto del edificio prácticamente no estaban afectados. Este brote ocurrió entre febrero 21 y marzo 8. Hicieron muchas pruebas de PCR, de pruebas moleculares para buscar el virus entre las fechas de marzo 9 a 12. Este era un edificio, como decía, de 19 pisos, con un área comercial hasta el piso 11 y un área residencial a partir del piso 13, departamentos donde vivían personas. El call center tenía 811 empleados distribuidos en los pisos 7, 8, 9 y 11. Y ellos reportan cómo en el piso, de los 922 personas a los que les hacen una PCR, 203 residentes y 20 visitantes, salen 97 pruebas positivas. Esas 97 pruebas positivas son de 93 que estaban en el piso 11, o sea, 43% de los que estaban en el piso 11. Pero como vieron ustedes, la fase afectada eran 79 positivos y 58 negativos. O sea, ahí el 58% de las personas que estaban en la mitad de ese edificio se enfermaron en esa zona más afectada. O sea, casi el 60%. Pero por otro lado, los residentes y los empleados de otros lugares no estaban afectados. Ahí hicieron también pruebas y no encontraron uno solo positivo. A pesar de que compartían elevadores, botones de elevador, cubos de escaleras, nadie más. La conclusión que sacan los autores es que la duración de estar respirando ese aire viciado, cerrado, es el factor determinante. Y esto fue un campanazo. Ahí está como agosto 8, porque es la fecha en la que está determinada que será publicada la revista. Esta es una, digamos, prepublicación. Pero es determinante. Eso dio
una imagen de lo que está pasando entonces con COVID. Puede ser que no sea el contacto indirecto, ni la distancia corta el principal mecanismo por el que se transmite este virus, sino que fueran los aerosoles. Voy a mostrar ahora un modelaje que hacen estos autores que publican en los Proceedings of Royal Society de Inglaterra, donde muestran qué pasa ya se conocía, ya se conocen más o menos otros modelos y la utilidad de la mascarilla, de acuerdo a lo que se habían determinado con estudios como los que les mostré del brote que se dio en Corea. Y entonces ellos se dieron a la tarea de hacer un modelaje matemático. ¿Qué pasa cuando usas mascarilla todo el tiempo o la usas solamente después de que tienes síntomas? ¿Y qué pasa cuando la mascarilla no es muy eficiente? ¿Qué pasa cuando es más eficiente? En relación con el R0 de la enfermedad, y ese lo van a ver en la figura que les voy a mostrar. Aquí en los mecanismos superiores van a ver qué pasa con el R0. Recuerden que el R0 es el número de personas que una persona en general contagia. Y se estima que es arriba de 2 para el COVID-19. Hay quien lo estima hasta en 4. Lo ven de hecho ahí en azul, estimado en 4. La línea superior es la de las estimaciones, suponiendo que se use solamente después de que empiecen los síntomas. Y la línea inferior es la de usar la mascarilla o cubrebocas antes de que empiecen los síntomas, o sea, de que se generalizara su uso. Y van a ver cómo cae el R0, inclusive para efectividades del 25% de la mascarilla o del 50%, del 75%, del 95% de efectividad. Van a ver que también calculan el porcentaje de la población, se lo ven abajo, que usaría la mascarilla. Entonces, ellos concluyen, en términos generales, que si el 60% de la población usara todo el tiempo una mascarilla en los lugares públicos cerrados y que la mascarilla fuera 60% eficaz, el R0 puede bajar por debajo de 1. Recuerden que cuando el R0 baja de 1, pues entonces ya la pandemia se empieza a controlar porque ya una persona ya no está infectando a varias, está infectando a menos de 1 y la enfermedad ya, la pandemia tiende a desaparecer. Este es un modelaje muy interesante, muy bien hecho, y acaba concluyendo que se necesita la mascarilla, que es lo más eficaz para reducir las segundas, las terceras olas, para aplanar la epidemia, y que reducen el R0, o sea, el número de personas que una persona contagia, inclusive si tienen eficacia de solo el 50%. Proporcionan beneficios inclusive a personas de alto riesgo. Nunca es tarde para empezar a usarlas, como nos mostró Nueva York y a Italia. Tardíamente se dieron cuenta que había que usarla, bueno, pues la empezaron a usar y entonces empezaron a sentir el beneficio. Hay países como el Japón donde hicieron casi nada más el uso de la mascarilla y ellos han tenido una pandemia bastante controlada, pero ahí casi el 100% de la gente usa la mascarilla. Ellos concluyen también eso en su análisis y concluyen que en combinación con el distanciamiento social, las mascarillas podrían ser muy eficientes para permitirnos reabrir la actividad económica. Y creo que eso es muy importante que lo entendiéramos actualmente todos, incluyendo nuestras autoridades de salud, no sé, el propio presidente de la República, que es autoridad de salud, que entendiéramos eso y que con el ejemplo mostremos esta nueva evidencia, que salgamos en los lugares públicos cerrados con una mascarilla, porque hay que promover su uso. De hecho, estos autores dicen, bueno, aunque no sea la mascarilla perfecta, una mala mascarilla es mejor que ninguna. La puedes hacer de tela en tu casa para que no tengas que estar comprando todos los días una mascarilla. En términos generales se sugiere usar 2 telas distintas, por ejemplo, algodón y franela son ya mucho más eficaces para estar en el transporte público, por ejemplo, para evitar contagiar a los demás. Pero en el modelo de Mario Molina, ellos concluyen que no es nada más para evitar contagiar a los demás, para que tú también no te contagies.
Entonces, este es un modelo que muestra también la eficacia de la mascarilla. Y finalmente, me gustaría hablar del concepto de mascarilla-tiempo. Una mascarilla no es 100% eficaz, pero digamos, si tú estás respirando 200 virus en una inhalación, la mascarilla te va a permitir respirar menos virus. A lo mejor, en lugar de 200 virus, tú vas a poder respirar nada más 50 virus. Y si tú necesitas 1000 virus para respirarte, no para respirarte, perdón, para contagiarte, pues si estás respirando 200 en 5 minutos ya estás infectado. En cambio, si estás respirando 50, necesitarías 20 minutos y a lo mejor ya para entonces te bajaste del metro. Eso está muy bien descrito en esta publicación de Science. Está descrito todo en modelos teóricos, pero cómo reducir la transmisión básicamente con la mascarilla. Y hay un sitio en internet muy interesante que es un blog de Erin Bromage, donde él describe precisamente eso con figuras de manera muy amena. Yo tomé esta figura de ese blog, donde muestra que si no usas mascarilla estás lanzando muchos virus. Con mascarilla se reduce la cantidad de virus, pero además si le agregas el tiempo, el número de virus que estás respirando lo vas acumulando. Entonces, si además el usuario, digamos el infectado, lanza menos virus por la mascarilla y el receptor, o sea tú, estás recibiendo menos porque también traes una mascarilla, pues entonces vas a estar respirando mucho menos. Se estima que más o menos tú necesitas inocularte 1000 virus para enfermarte. Y entonces, ¿cómo haces eso? Pues es lo mismo respirar 200 virus por minuto, por 5 minutos, digamos, sin ninguna mascarilla, que 20 virus por minuto por 50 minutos. Ahí ya necesitarías 50 minutos en caso de que, por ejemplo, tú usaras una mascarilla, o si 2 personas usaran una mascarilla, ya estarías respirando no más, o nada más, 2 virus por minuto por 500 minutos necesitarías para infectarte ahí 500 minutos. Pero es lo mismo. Fíjense, ahí, este es el concepto como parecido a que el veneno está en la dosis. Hay que entender ese concepto. No es un virus, no es, como hemos dicho, el toque del rey Midas. Necesitas un número de virus para enfermarte. Y ya sea que los respires en 5 minutos, o en 50, o en 500, pero necesitas ese inóculo infectante. Para eso es entonces la importancia de la mascarilla. Creo que las evidencias, yo aquí estoy presentando en este video nada más 3 publicaciones, pero hay más. Mientras más lo busques, hay otros brotes estudiados en restaurantes, hay otras revisiones donde muestran cada vez más que es importante el uso de la mascarilla. Y entonces hay muchas medidas para controlar, digamos, la enfermedad, la pandemia de COVID-19. Yo tomé este menú de mi buen amigo Jaime Torres de Venezuela, porque él dice, él hizo esta diapositiva en una presentación que hicimos. Él dice que hay un menú para escoger, para el control. Muestreas masivamente a casi todos, como lo hizo Corea, o también puedes rastrear contactos, a lo mejor puedes mostrar menos. Tú tienes un menú. ¿Cuántos de esos quieres buscar? ¿Cuántas personas quieres buscar a través de pruebas de laboratorio? Hay también aislamiento, cuarentena, mascarilla universal. Eso es por lo menos la propuesta de Mario Molina y de su grupo de investigación, que es lo más eficaz de todo. Si además lo agregas a la búsqueda de casos a través de pruebas de laboratorio, rastreo de contactos, distanciamiento social, higiene de manos, educación a través de los medios masivos de comunicación o educación en las escuelas. Pruebas de alcantarillado se refiere a buscar el virus en las alcantarillas, a ver qué tan abundante está, restricciones de viaje, restricciones de multitudes. Pero de todo eso, parece que lo más importante, o por lo menos una de las actividades o de las acciones más importantes de salud pública, es usar la mascarilla. Por eso yo creo, para concluir, que aquí y ahora debiéramos promover su uso, porque la evidencia ya es contundente.
Debiéramos en los espacios cerrados, así sean grandes, si son espacios cerrados o hay una gran multitud, que todos traigamos mascarilla. Que aireemos también, es importante, que ventilemos el transporte público, bajemos las ventanillas del metro, que ventilemos las casas, que ventilemos las oficinas, que donde haya aire acondicionado haya una salidita para que el virus se esparza de inmediato y que usemos la mascarilla. Mientras mejor sea la mascarilla, ya vimos en el modelo, pues también funciona mejor. Pero una mascarilla, digamos, ineficiente es mejor que ninguna. Si alguien no puede estar comprando mascarillas, digamos, quirúrgicas como estas todos los días, porque estas ya casi cuestan $1, estas que antes costaban 20 centavos de dólar, ahora ya casi cuestan $1. Bueno, pues hacer mascarillas de tela en casa o mascarillas comerciales lavables, porque las vamos a necesitar casi seguramente por los siguientes 1, 2 y probablemente más años, por lo menos en tiempos de influenza. Es una cultura que tendremos que aceptar, que agregar, porque en lo que podemos ver ya es una evidencia médica contundente. Muchas gracias.